Vamos a ver algunos temas más, como es el protocolo de cierre, ya lo había mencionado Jesús anteriormente, que también los vamos a tocar en unos minutos, pero ahora quiero mostrarles los documentos de los que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo es ese documento que pide el PENIPA, ¿no? Como plan de cierre? Y quiero compartirles a ustedes. Este es el documento que da inicio a un proceso de cierre, ¿no? Es el anexo número 1, es un oficio que se, eh, se envía al representante legal de la entidad ejecutora, ¿no? No al coordinador. A veces el coordinador también es el representante legal de la entidad ejecutora, ¿no? ¿Dónde se le solicita el plan de cierre? Se hace referencia del manual y también se hace referencia al contrato, ¿no? Al contrato de su proyecto, ¿no? Entonces ahí se hace referencia también en el tenor, se hace referencia del nombre del proyecto, el número de contrato nuevamente, y también se hace referencia de la fecha de término del subproyecto, ¿no? Ahí también se detalla lo que debe de contener el plan de cierre, ¿no? Que es lo que hemos visto en las diapositivas, ¿no? El ajuste de plan de actividades, la identificación de actividades complementarias. Identificación de actividades complementarias una vez concluido el contrato, dice. ¿A qué se refiere eso? Puede ser de que el proyecto sea de transformación y puede ser de que el proyecto, como parte de sus actividades de salvaguardas ambientales, haya decidido, no sé, digamos, hacer un biodigestor para poder tratar los residuos del procesamiento, ¿no? Pero eso no estaba ni presupuestado, ni se encontraba en el proyecto, pero es de necesidad hacerlo. Entonces van a ser unas actividades complementarias que las han iniciado con el proyecto, pero que no las van a poder concluir al término de su proyecto. Entonces, lo pueden poner como actividades complementarias que se compromete la entidad a poder terminar para procesar los residuos, ¿no? Eso es como parte de actividades complementarias. La aplicación de saldos, que ya lo hemos visto, las fechas, ¿no? De la línea de salida, taller de cierre, lo que hemos visto en las diapositivas, ¿no? Eso es parte del documento que se les va a hacer llegar y se les va a hacer llegar este anexo. Ese es el plan de cierre técnico financiero, ¿no? Es el anexo número 2, es el que ustedes nos van a presentar. Nosotros con anexo número 1 les solicitamos, ¿no? Entonces, acaba el nombre de su proyecto, qué tipo de fondo. Los fondos, ya saben, son CEREX, Servicios de Extensión, SFOCA, CIA, de proyectos de investigación adaptativa, y los proyectos FIADE, ¿no? De investigación aplicada. Va a pedir datos de la entidad, ¿no? Va a pedir el nombre de la entidad ejecutora, y acá está el cronograma, ¿no? ¿Qué fecha se va a hacer la entrega de la línea de salida? ¿Qué fecha van a tener ya el acta de cierre financiero? ¿Cuándo hacen entrega del último ITF? ¿Cuándo hacen entrega del informe final de cierre? ¿Qué fecha tiene el taller de cierre? ¿Y qué fecha presentarían el expediente de cierre? Les pide una fecha de inicio y una fecha de presentación. La fecha de inicio, por ejemplo, ¿qué fecha de inicio pueden poner en la línea de salida? Cuando ustedes elaboran los términos de referencia para el consultor que van a contratar para la elaboración de la línea de salida. Ahí es la fecha en que ustedes están iniciando ese proceso, ¿no? Y la fecha de presentación es la fecha que ustedes están, digamos, ¿no? Una vez adjudicado o firmado el contrato con el consultor para la línea de salida, tiene 10 días para presentar la línea de salida, ¿no? Y ustedes tienen que poner la fecha de presentación con nosotros siempre pensando en que la línea de salida va a tener que ser revisada por el coordinador, el equipo técnico, y si le dan el visto bueno, la validación, ¿qué fecha sería? O sea, esa sería la fecha de presentación. Como ustedes pueden ver, más abajo del cuadro, quizás lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver, dice
adjunto informe de ajuste al plan de actividades, informe de identificación de actividades complementarias e informe de aplicación de saldos proyectados. Eso significa que si yo voy a hacer un ajuste a mis actividades, o sea, modificación de presupuesto, saldos y todo eso, tengo que presentar un informe. Si es que el proyecto lo amerita, ¿no? O sea, si es que requiero realmente hacer ese ajuste. Si no requiere ese ajuste, no presento. Si es que mi proyecto va a tener actividades complementarias, también lo presento, ¿no? Algunos no lo van a tener, muchos no lo tienen, no es necesario, ¿no? Y el informe de aplicación de saldos proyectados, ¿no? Entonces, si a este documento se adjuntan estos otros documentos. Si logramos o si en este plan de cierre vemos de que yo requiero una ampliación, pues también va a ser parte de repente este informe, el informe de ampliación, adicionalmente a la solicitud, ¿no? Entonces, todos estos documentos se van a presentar y van a ser evaluados por la OMR para su aprobación, ¿no? Entonces, quería que se familiaricen con los documentos. Sí, Viviana, una consulta. ¿Sí? Te habla Ricardo de Coracua. Sí. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Me dices entonces que si necesitamos una ampliación, ¿es posterior a que ustedes nos aprueben el plan de cierre o puede ser en paralelo? No, puede ser en paralelo. Por eso Ok, es que junto con el plan de cierre necesitamos, ¿cómo se llama? Los documentos, ¿no? Puede ser, a ver, puede ser de que ustedes hayan presentado su plan de cierre y en ese plan de cierre se hayan programado sus actividades y no requieran ampliación. Puede ser, es verdad. Y que el último mes se haya presentado algún problema que puede ser un problema ambiental, un problema de climatológico, que haga que no pueda cumplir con mis actividades tal como lo había programado y que el último mes decida solicitar un mes más. También puede ocurrir eso, ¿no? O puede ocurrir que antes de que nosotros solicitemos el plan de cierre, ustedes puedan pedir ampliación, ¿no? Porque ya están viendo de que no, que faltando 4 meses no van a poder cumplir con las actividades o con las metas de su proyecto y que también lo pidan antes del plan de cierre, ¿no? O puede ser paralelo. Este es un documento real que lo he utilizado de una entidad, ¿no? Donde sustenta el cambio de su plan operativo, de sus partidas del presupuesto, ¿no? Sobre todo donde quiero llegar es este cuadrito, ¿no? Cuando ustedes presentan un cambio, aparte de sustentar técnicamente por qué es que quiero cambiar o modificar las partidas presupuestales, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros es el sustento, la justificación técnica del cambio, ¿no? No solamente el que nos digan, bueno, en esta actividad tenía 5,000 y ahora necesito dividirlo era para una consultoría, pero ahora quiero 2 consultorías y quiero dividirlas en 2,500 cada una. No, lo que nos interesa es el por qué. ¿Por qué si antes tenías una consultoría en X tema, ahora quieres 2 consultorías en diferentes temas? Eso contribuye a los logros o al objetivo del proyecto. Eso es lo que nos interesa. Un sustento técnico en todo tipo de cambios. Entonces, y también algo que nos facilita el poder evaluar la propuesta también es este tipo de cuadro, ¿no? Donde me indica, ¿no? Al lado izquierdo dice, es el presupuesto original, y al lado derecho dice, debe decir, qué es a lo que está cambiando. No, en este caso, claro, a lo que quieren cambiar. Por ejemplo, esta es una entidad que tenía una pasantía, ¿no? A Lima, a 2 instituciones de Lima, ejecutaron la actividad, tenían un presupuesto inicial y solamente ejecutaron lo que dice al lado derecho, por lo tanto hay un saldo, ¿no? Y quieren cambiar una visita, como se puede ver en el tercer renglón, al Brasil y quieren cambiarlo por una conferencia internacional.
a Estados Unidos. Entonces, lo que quieren que cambie. Para nosotros es muy importante también este tipo de cuadros, aparte del sustento técnico, pero lo que más nos interesa es el sustento técnico, señores, ¿no? No solamente adjuntar el cuadrito, ¿ya? Esto se los indico porque muchas veces nos llegan las solicitudes y tenemos que estar indicándoles de que tienen que sustentar técnicamente, si no, no vamos a poder aprobar la solicitud, ¿ya? Ahora, si es, por ejemplo, el cambio de algún equipo, a ver, se me ocurre, la entidad tenía programado la compra de 2 jaulas y ahora con ese presupuesto y con un presupuesto que tenía en otro equipo que podría ser, a ver, no sé, se me ocurre, inicialmente tenían una filmadora, ¿no? Que iban a filmar todos los procesos y todo eso, y después deciden de que ya no quieren las 2 jaulas cuadradas, sino quieren 2 jaulas de 6x6, ¿no? Entonces, deciden que ya no van a comprar la filmadora, pero quieren las jaulas que nos están pidiendo, con esos cambios, ¿no? Entonces, simplemente nos dicen eso, no quiero que me cambies estas jaulas por estas jaulas. Señores, no se les va a aprobar de esa manera. Ustedes tienen que indicar por qué. Se supone que el sustento es, a ver, en mi proyecto yo tenía que comprar, no sé, 10.000 alevinos, ¿no? Para hacer el proceso de mejoras, de buenas prácticas, ¿no? Entonces, en las 2 jaulas de 4x4 no iban a entrar los alevinos, ¿no? Y eso es con documentos, o sea, con proyecciones, ¿no? Entonces, cuando inicialmente los alevinos iban a entrar en las de 4x4, pero cuando las truchas crezcan, estas ya no van a poder entrar en esas jaulas. Entonces, ese sustento técnico es el que nos interesa, ¿ya? No solamente que el hecho que voy a dejar de comprar la filmadora para tener, no sé, las jaulas de 6x6. Entonces, eso quiero que quede claro, ¿no? Para toda solicitud que tienen que hacer de aquí en adelante, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Viviana, una consulta. Estos cambios se tiene que esperar que en el último hito o puede hacerse durante todo el proceso si se quiere hacer algún cambio de estos equipos. Ya, no, estos cambios se pueden hacer en cualquier momento. O sea, a veces, iniciado el proyecto, nos están llegando cartas de modificación del presupuesto, ¿no? A veces el formulador es uno y el equipo técnico es otro con el coordinador. Cuando revisan el proyecto se dan cuenta que necesitan hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces se hace en cualquier etapa de ejecución del proyecto, pero me voy al hecho del sustento, ¿no? Ok, y en pero en estos cambios significan que sean de la misma partida, ¿no? No de una partida de un presupuesto que me está quedando de una partida de servicio de terceros para comprar equipamiento. A ver, de acuerdo al manual, el manual indica que se pueden realizar cambios, ¿no? En un mismo componente y se pueden hacer cambios de diferentes partidas dentro de un mismo componente y que este cambio no signifique más del 10% de los últimos 12 meses. Ahora, si hablamos de un proyecto Ceres y Esfoca, definitivamente va a ser el presupuesto de todo el proyecto, porque no pueden ser mayores a 12 meses, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, sí podemos cambiar de partidas, pero en un mismo componente. Lo que no puedo hacer es de un componente que tengo saldos pasarlo a otro componente. Sí se podría hacer, pero eso implicaría la aprobación de Lima, ¿no? De la dirección ejecutiva. Ok, perfecto, gracias. Este es un plan de cierre, ¿no? Primero es una carta y que tiene adjunto el anexo número 2, ¿no? Con los datos que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, acá, este es un cronograma de actividades, ¿no? De actividades
pero acá no, en algunos casos, por ejemplo, el taller de cierre lo pone que va a ser el 31/3, quizás en vez de ponerlo en la fecha de inicio, debió de colocarlo en la fecha de presentación, ¿no? O, o el taller de inicio se dio en el 31/3 del 2020 y la fecha de presentación será pues 15 días después, ¿no? Porque lo va a presentar junto con todo el ITF, ¿no? Entonces, así es como no es difícil, o sea, el llenado es fácil, lo complicado es tener claras las fechas de cuándo inicio alguna actividad y cuándo la voy a terminar, ¿no? Bueno, en este caso no necesitó de los demás documentos, ¿no? Simplemente presentó su plan de cierre técnico financiero, ¿no? Una pregunta, si se puede, Viviana. ¿Y los cambios o modificaciones de presupuesto se deben respetar, ¿no? O sea, en el techo del 100%, ¿no? De las partidas Ya, asignadas. Claro. Y bueno, los saldos de un hito, eso es una segunda pregunta, ¿no? Si los saldos de un hito se pueden usar en el siguiente. ya. Bueno, ya la primera pregunta usted se contestó, siempre hay que considerar los saldos, los techos, ¿no? En este caso, sabemos de que en CERES, en ESFOCA, en CIE y CIADE tenemos techos para las diferentes partidas. Las partidas son rubros como bienes y equipos duraderos, insumos, tenemos servicios de consultoría, tenemos gastos de gestión, ¿no? Tenemos recursos humanos, ¿no? Entonces, siempre respetando los topes, ¿no? Para poder hacer esos cambios. Ahora, es verdad que terminado un hito, siempre, casi es difícil, es aquella entidad ejecutora que logra ejecutar al 100% el presupuesto, ¿no? Entonces, esos saldos pasan al siguiente hito, ¿no? Ahora, eh, es verdad que dices, pero yo tenía 5.000 soles para una actividad X, yo la ejecuté y solamente gasté 4.000 para el siguiente hito, ¿qué hago con ese saldo? Porque ya esa actividad ya no necesito ese recurso. Ese saldo puede utilizarse para otras actividades del mismo componente, pero eso significa un cambio del presupuesto. Por lo tanto, tendría que hacer una solicitud, ¿no? Una solicitud para el cambio de ese, o para el uso de ese saldo en alguna actividad. Esto también no necesariamente se realiza junto con el plan de cierre. Esto puede ocurrir antes o después de realizado este plan de cierre, ¿no? Pero donde se identifica más, porque nos sentamos a ver cuáles son esos saldos, justamente son en los planes de cierre. Ok, gracias. Bien.